Buenas noches, distinguidos miembros de la Facultad de Derecho. El día de hoy, junto con mi equipo, venimos a exponer un tema sobre el Estado y el gobierno, qué son y cuáles son sus diferencias. El Estado es la institución que se encarga de organizar la vida en la sociedad, estableciendo normas, leyes y estructuras que permitan la convivencia entre las personas. El Estado es fundamental para garantizar el orden, la seguridad y el bienestar en la población. Adicional, el Estado tiene funciones muy importantes, como lo son proteger los derechos de los ciudadanos, promover la justicia, garantizar servicios básicos y de fomentar el desarrollo social y económico. Se ha venido evidenciando que a lo largo de la historia el Estado ha tenido una gran evolución, como lo es en la sociedad, en lo económico y en lo político. Para que exista el Estado es necesario que tengan tres elementos fundamentales. En primer lugar, tenemos a la población. La población es un grupo de personas que habitan en el Estado. Estas personas pueden tener diferentes ideales, diferentes culturas, pero aún así están sujetas a unas leyes establecidas. En segundo lugar, tenemos el territorio, que es el espacio geográfico donde vive la población y donde el Estado ejerce su autoridad. En tercer lugar, tenemos al gobierno, que es la organización encargada de dirigir el Estado. El gobierno toma decisiones, crea leyes y administra los recursos con el objetivo de mantener el orden. Ahora que ya sabemos qué es el Estado y sus elementos, es importante ver cómo diferentes pensadores han explicado este concepto. Michael Foucault dice que el Estado no solo se controla con leyes, sino también a través del poder en instituciones como la escuela, la salud y la sociedad. Jürgen Habermas dice que el Estado debe basarse en el diálogo y la participación de los ciudadanos para decisiones justas. Anthony Giddens dice que el Estado moderno debe adaptarse a la globalización y equilibrar el mercado con el bienestar social. Zygmunt Bauman dice que el Estado enfrenta dificultades en un mundo cambiante donde todos son más inestables, la modernidad y la liquidez. David Hell dice que el Estado debe cooperar con otros países para muchos gobiernos actuales como globales. Las características del Estado. La primera es la capacidad de externalizar su poder, reconociéndose como una entidad política soberana. Otra de las características es la capacidad de institucionalizar su autoridad, ya sea por la monopolización o por el hecho de poseer la autoridad para generar medios de coerción que buscan un orden interno. Otra de las características es la capacidad de diferenciar su control. Este se lleva organizando funciones dentro de la sociedad, generando instituciones diferenciadas, las cuales garantizan profesionalidad y control centralizado. La última de las características es la capacidad de internalizar una identidad colectiva, lo que lleva a una identificación poblacional, generando una pertenencia al Estado mediante símbolos patrios y sentido de pertenencia. Para las formas de Estado están inicialmente los Estados federales, los cuales tienen un gobierno que determinan las reglas que rigen en todo este territorio. Normalmente están conformados por estados, territorios, dependencias. Un ejemplo de estos es el país de Argentina, el país de México, Pakistán, entre otros. El siguiente forma de Estado es el Estado confederado, el cual está conformado por diferentes estados, los cuales tienen un objetivo en común y se encuentran mediante un tratado. Para esto, un ejemplo sería la Confederación Americana de Venezuela de 1810 a 1812. Luego seguiríamos con los estados regionales, los cuales están integrados por un conjunto de regiones que tienen mayor autonomía política en ese territorio. Dentro de unos ejemplos podríamos mencionar a la Constitución Española de 1931 y al país de Serbia. El siguiente es el Estado unitario, el cual tiene un gobierno central y se encarga una sola persona de estas decisiones que afecten dentro de esta población a toda la sociedad que esté ahí integrada.
Dentro de estos ejemplos podemos evidenciar a Perú, a Honduras, a Colombia, entre otros ejemplos. También se debe recordar dentro de estas formas de Estado que hay centralizados y descentralizados. Los centralizados son aquellos que el gobierno toman las decisiones y los descentralizados son aquellos que un solo gobierno toma la decisión, pero pues que también hay en distintas regiones que tienen una autonomía. Dentro de los ejemplos para los países centralizados está Francia y dentro de los descentralizados encontramos a Chile. Muy buenas tardes. Bueno, para continuar, ahora voy a explicar qué es el gobierno y cómo funciona dentro de la sociedad. El gobierno es el conjunto de instituciones y personas que se encargan de dirigir, controlar y administrar el poder del Estado. Es decir, son quienes toman las decisiones y organizan cómo se manejan los recursos de un país. Acá no solamente está el presidente, sino que se encuentran tres poderes fundamentales, los cuales son el legislativo, quien crea las leyes, el ejecutivo, quien aprueba dichas leyes, y el judicial, quien hace que se cumplan. Todo esto permitiendo que la sociedad funcione de manera organizada. El objetivo del gobierno es mantener el orden, garantizar los derechos de los ciudadanos y promover el bienestar general. Por ejemplo, cuando un gobierno invierte en educación, salud o seguridad, está buscando una mejor calidad de vida para su población. Ahora bien, existen diferentes formas de gobierno. En sistemas como la dictadura o monarquía absoluta, el poder está concentrado en una sola persona. En cambio, una democracia, el poder está más distribuido y los ciudadanos participan en diferentes actividades como las elecciones. Desde el pensamiento político de Rousseau, planteaba que el gobierno debe representar la voluntad general del pueblo. Por ejemplo, cuando se realizan elecciones o consultas populares, se busca que las decisiones reflejen lo que la mayoría considere mejor para todos. Por otro lado, Nicolás Maquiavelo tenía una visión más realista del poder. Él decía que un gobernante debe ser estratégico para mantener el control del Estado. Un ejemplo de esto es cuando un gobierno toma decisiones difíciles o impopulares, pero necesarias para mantener el orden o la estabilidad de un país. Entonces podemos ver que el gobierno no solo organiza el poder, sino que también influye directamente en la vida de las personas. Y ya para finalizar, el gobierno es fundamental porque permite la organización, el orden y el desarrollo de la sociedad, garantizando una convivencia adecuada entre los ciudadanos. Dentro de los casos actuales del gobierno tenemos un caso de corrupción en Colombia que fue a finales del 2025 y lo que llevamos aproximadamente del 2026, lo que lleva a una situación de contratación anómala de maquinarias. Lo que simplifica es que hay desafíos en la contratación pública y que hay tensiones políticas evidenciando dificultades en la transparencia y el control de los recursos que se debe tener dentro del país. Para los ejemplos de gobierno podemos identificar el autoritarismo, el cual se ve reflejado en el gobierno de Robert Mugabe, el cual indicaba tener un régimen militar de Zimbabue, encabezado por el señor mencionado anteriormente, el cual estuvo de 1924 a 2019 este régimen. Desde 1987 se dio la introducción de este tipo de autoritarismo, siendo un gobierno personalista donde el país enfrentó demasiadas situaciones económicas por tener este tipo de gobierno. Para el siguiente ejemplo tenemos el totalitarismo, el cual pues podemos mencionar el régimen norcoreano que se desarrolló dentro de la Guerra Fría en el año 1948 por
parte de Estados Unidos y de Corea del Sur, los cuales hicieron una dictadura asiática que literalmente lo que hacían era tener el poder de una sola persona, generando esas órdenes dentro de la sociedad sin que hayan otras personas que puedan involucrarse dentro de estas decisiones que se han venido tomando. Actualmente este país sigue con ese tipo de régimen. Un caso actual del gobierno en El Salvador. En este país el gobierno optó por cambiar las medidas de seguridad, especialmente por las pandillas. Esto indica que tendría unos resultados de educación de violencia muy bajos, pero también hay desacuerdos en algunas personas porque consideran que va a afectar los derechos humanos. Un caso actual del gobierno en Colombia es cómo funciona la democracia. Es decir, el presidente es elegido por el pueblo y es quien va a dirigir el país. En la actualidad, el gobierno presenta varios retos importantes, como lo es mejorar la economía, garantizar la igualdad y reducir la desigualdad social. Además, él ha impulsado cambios en la actualidad, como lo es la educación y la salud. Para concluir con esta exposición, realizamos 2 preguntas a un abogado sobre el gobierno y el Estado. La primera es: ¿considera que actualmente el gobierno respeta plenamente los principios del Estado del Derecho? Bueno, mi nombre es Diego Fernando Rodríguez, soy abogado de profesión, especialista en pensiones y riesgos laborales. Actualmente soy contratista del Estado del Distrito. A la pregunta que se plantea si el Estado responde a las necesidades particulares de cada uno de sus miembros, pues a grandes rasgos se podría responder que no, desde la perspectiva que tengo conocimiento, y sobre todo esta es una respuesta que sea desde la realidad de cada uno. Sería mentir que esa pregunta no está focalizada en cada quien y en sus necesidades que se puedan plantear. Entonces, pues obviamente acudiendo a la empatía, al reconocimiento de oportunidades, de acceso a servicios, de garantías que debe brindar el Estado, estas variarían independientemente de persona a persona, o sea, y según sus necesidades y pues lamentablemente de donde esté ubicado, tanto económica como socialmente. Así se podrían ver cubiertas ellas o no. Entonces, lamentablemente para el común de la población, estas no son satisfechas, no se encuentra que sean suplidas. Pues es una realidad que no se puede negar. Después de haber explicado qué es el Estado y qué es el gobierno, es importante cerrar entendiendo por qué es necesario diferenciarlos. La diferencia entre Estado y gobierno no es solo teórica, sino que nos ayuda a comprender cómo se organiza política y jurídicamente una sociedad. Aunque muchas veces se usan como sinónimos, en realidad no significan lo mismo. En primer lugar, el Estado es permanente, mientras que el gobierno es temporal. Es decir, el Estado siempre va a existir, pero los gobiernos cambian con el tiempo, por ejemplo, a través de elecciones. En segundo lugar, el Estado es una estructura más amplia y abstracta, que incluye el territorio, la población y el orden jurídico. En cambio, el gobierno es la parte práctica, es decir, quienes ejercen el poder y toman decisiones en un momento determinado. También el Estado abarca toda la organización política y jurídica, mientras que el gobierno se encarga de administrarla y dirigirla. Y otro punto clave es que el Estado no depende de una ideología específica para existir, pero el gobierno sí, porque está conformado por personas con posturas políticas, propuestas y formas de gobernar diferentes. Entonces, para concluir, entender una diferencia es fundamental, porque nos permite analizar mejor cómo funciona una sociedad y evitar confusiones. Además, nos ayuda a reconocer que, aunque los gobiernos cambian, el Estado se mantiene como la base que